Buenos días. Gracias nuevamente por acompañarnos en el estudio del capítulo 24 de Mateo. Recuerden ustedes que en el capítulo 23 Jesús les anunció a los dirigentes judíos, religiosos judíos, que Dios estaba abandonando el templo, dejándolo desierto. Esto llamó mucho la atención de los discípulos y entonces por esto leemos en el capítulo 24, el versículo 1, salió Jesús y se iba del templo y se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Querían mostrarle la magnificencia, la majestuosidad, la inmensidad de esos edificios. Y como diciéndole, ¿cómo puede? ¿Qué va a pasar con esto? Y entonces el versículo 2 Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Mostrando los edificios del templo, les digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Les anunció la destrucción del templo, destrucción que ocurrió en el año 70. Este detalle es importante tener en cuenta porque si se cumplió esta parte de la profecía que Jesús estaba diciendo, que empezó a decir, también se va a cumplir el resto de las profecías de este capítulo que Jesús hace. Por otro lado, es importante también considerar que este es un resumen profético de lo que está escrito en varios libros del Antiguo Testamento, Daniel y otros, y por supuesto en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Es un resumen, entonces es muy importante entenderlo correctamente. Muy bien, leemos desde el versículo 3 al 5. Estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús del templo se fue al monte de los olivos. Se acercaron a él los discípulos diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? Esto de la destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu parusía? En nuestras versiones dice venida, pero la palabra griega es parusía. Hago mención de esta palabra porque significa venir pero sin saber por dónde viene. O sea, como apareció de pronto, abrió la puerta y entró, pero no sabe por qué camino siguió. Y más precisamente significa venir para una visita, no para quedarse, para una visita. Entonces esto le preguntaron los discípulos, ¿cuándo será tu visita, digamos? Entonces, ¿qué señales habrá y cuándo termine el tiempo? El tiempo se refiere a los periodos proféticos. A los periodos proféticos. Ustedes recuerdan que desde que fue invadido Jerusalén y llevados cautivos a Babilonia los judíos por Nabucodonosor, desde ahí empezó el tiempo de los gentiles, el tiempo político de los gentiles. Porque antes había rey en Israel, después habían reyes en Israel, pero ya eran todos, realmente eran todos vasallos de Roma en el tiempo de Jesús. Herodes era un vasallo de Roma y los otros también eran así mismo. Terminaron los reyes de Israel y empezó el reinado del gentil con Nabucodonosor. Ahora, como ustedes saben bien, el reinado, la autoridad está en Estados Unidos. Entonces, voy al versículo 4. Entonces Jesús les respondió y les dijo, a esta pregunta de ellos, les dijo, miren, que nadie les engañe. 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos desviarán. Bueno, estas son las señales de la parusía, ¿no? De la parusía. Jesús dijo de su visita. Una es la visita y otra es la segunda venida. Esto es importante entender en este capítulo. Entonces, muchos van a venir a falsos profetas y van a decir, y otros falsos cristos, van a decir, yo soy el Mesías. Y van a desviar a muchos. ¿Por qué? Porque
no se trata esto de la segunda venida, porque la segunda venida es inimitable. Hay una cantidad de escenas cósmicas, gigantescas. El sol se oscurece, la luna deja de dar su claridad, caen las estrellas. Eso no hay como imitar. Pero lo que sí hay como imitar es esto que se llama la visita a la parusía, que vamos a ver más abajo de qué se trata. El versículo, entonces lo primero que hay, la primera señal que van a tener ellos que ver es falsos mesías que dirán que son el Mesías, que ya están en la tierra. ¿Para qué? Para esa visita. Porque esa visita sí es posible de engañar, porque es una cosa posible. No va acompañada de señales cósmicas que son imposibles de imitar. Versículos 6 al 13. Ustedes van a oír, si empiezan las señales, ustedes van a oír de guerras y de guerras. Dense cuenta, no se atemoricen, porque es necesario que todo esto llegue a suceder, pero no es el fin, dice el versículo 6. O sea, guerras y rumores, es lo primero las primeras señales que aparecen. Bueno, primeramente los falsos cristos, diciendo que ellos son el Cristo, que ya están en la tierra, y segundo, las guerras. Esto no es el fin, debe suceder. Luego el 7. Será levantada nación contra nación y reino contra reino. Habrán hambres, pestes, terremotos en diversos lugares. Generalmente, estos se han venido tomando desde hace mucho tiempo como que ya son las señales. Pero como ustedes ven, no han sido las señales porque Jesús no ha venido. Entonces, hay que discernir. Guerras generalizadas. Nación contra nación, reino contra reino. Esto ocurre cuando caerá Estados Unidos, y entonces las naciones predominantes de la tierra querrán asumir el control, el rol que actualmente tiene Estados Unidos en el mundo. La nación suprema, la que manda. Querrán hacer, y para eso van a hacer guerras. Y van a hacer guerras, y luego va a haber, rumores de guerras y guerras. Esto ustedes pueden leer en el libro de Daniel, capítulo 8, en la segunda parte. Dice, esto es solamente principio de dolor. Guerras, hambres, pestes y terremotos. Esto viene en conjunto, no aislado. No, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y después un terremoto aquí, después de un año, 2 años, no. Sino más o menos continuo todo. Pestes, hambres, terremotos y guerras y rumores de guerras. Guerras legales, guerras reales, perdón, y rumores de guerras. Habladurías respecto de guerras. Este es el principio de dolores. Toma la figura aquí del parto. Empiezan los dolores a una mujer y no terminan sino hasta que da luz. Así también empiezan estas tragedias, guerras, hambres, pestes y terremotos. Estas tragedias no terminarán sino hasta cuando venga Jesús. El versículo 9. Entonces, sigue las señales. Entonces les entregarán a ustedes la tribulación, o sea, a los cristianos, a los creyentes, va a haber directo persecución contra ellos. Porque va a ser tal la situación del mundo que van a empezar simplemente a pensar que esto tiene un origen sobrenatural, que son castigos de Dios porque los cristianos están haciendo algo que a Dios no le agrada. Esta es la suposición. Y por esto los van a perseguir. Dice, serán odiados, les matarán, serán odiados por causa de mi nombre, por causa de Jesús. Entonces, si pensamos un poquito mejor, es Jesús el Salvador. Jesús el que en él se hizo la salvación. Personas que creen en eso van a ser acarreadas, van a ser, muertas y van a ser odiadas por todas las naciones, porque les van a ver como culpables de un sistema religioso que se estará implementando para estos días. Generalmente ese sistema está basado en la salvación por obras, que no es otra cosa que la obediencia a la ley.
el 10. En ese tiempo muchos se escandalizarán. Entre los cristianos unos a otros se traicionarán y unos a otros se odiarán. Y muchos falsos profetas serán levantados y desviarán a muchos. Y cuando sea aumentada la iniquidad, la palabra iniquidad es traducida de la palabra griega anomía. Anomía es sin ley. Esto es lo que pasa con las personas que creen que están guardando la ley y realmente rompen toda la ley continuamente, porque como ustedes saben bien, la ley nos obliga a pecar. Esto dice Romanos 7. Si ustedes leen todo el capítulo van a entender eso. Y entonces solamente por la fe es posible agradar a Dios. No es por la obediencia, porque la ley es usada por el pecado para obligar a pecar. Lean Romanos 7 otra vez. El 11. Muchos falsos profetas serán levantados y desviarán a muchos. Y por cuanto es aumentada la iniquidad, o sea, la ruptura de la ley, el amor de muchos se enfriará. Algunos creen que no romper la ley es uno querer guardarla. No, ahí es cuando rompe la ley. La única forma de no romper la ley es estar unido a Jesús por la fe y estar cubierto con su justicia. Porque ahí lo que motiva no es la obediencia a la ley, a esa persona, a ese cristiano, sino es el amor de Dios. No olviden que la ley nace del amor, ¿no es cierto? Esto hemos leído ya. No hay cómo guardar la ley si uno no está en el amor. Estando en el amor ya no es necesario, ya no se está bajo la ley. Es el amor lo que guía las acciones y los pensamientos. Dice, pero el 13, por cuanto será aumentada la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, justamente. O sea, la persecución, las matanzas, las guerras, el hambre, pestes y terremotos, esto va a hacer que el amor de muchos cristianos se aparten del amor, y entonces quieran obedecer a Dios, hacer caso a lo que los poderes, la religión mundial dice, la obediencia a la ley. Pero el que persevere en el amor hasta el fin, el que persevere hasta el fin, será salvo. Perseverar en el amor en medio de un ambiente completamente hostil al amor. 14. Entonces, aquí está, estas primeras señales realmente abarcan al mundo gentil, a los creyentes gentiles. Por supuesto abarca a todo el mundo, pero los afectados directamente son los creyentes gentiles, aquellos que viven de la fe, porque esta es justamente la gran nota del tiempo del fin, ¿no es cierto? Las señales del fin es que van a haber cristianos que vivan de fe en fe, y esto están empezando ahora ya, el estudio del Evangelio, la comprensión de que en Jesús todos fuimos salvados. Nuestros pecados fueron limpiados en Jesús porque el Padre los depositó en Él. Y Jesús venció toda tentación. Y uno llega a ser, el cristiano llega a ser parte del cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. No es solamente el jefe la cabeza, es el responsable del cuerpo la cabeza. Eso mismo llegan a ser los cristianos. Jesús es el responsable moral, espiritual de ellos. 14. Y entonces, en medio de esto, será anunciada la buena nueva del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense ustedes que recién en ese tiempo va a ser predicado el Evangelio en el mundo. Mientras tanto, el Evangelio está siendo sembrado en pequeños grupos de personas en el mundo. El Evangelio es verdadero. Todavía no la mayor parte de cristianos no están en el Evangelio. Pero Dios está obrando en esa línea. Y entonces vendrá el fin. Ahora sí, este primer periodo que acabamos de leer y analizar un poquito, está dentro de los últimos 7 años que corresponden a Israel, últimos 7 años de Israel. Recuerdan ustedes que en Daniel hubo una profecía, hay una profecía de las 70 semanas de años, serían 490 años. De esas 70 semanas que empezaron cuando se dio la orden para que los judíos vayan a reconstruir Jerusalén, empezó ya y
transcurrieron más bien dicho, 483 años hasta que Jesús entró como rey en Jerusalén, como leímos en el capítulo creo que 21. Y entonces, de ahí se estancó, se estancó la última semana y aparece esta última semana en el Apocalipsis. Ustedes pueden ver Apocalipsis 12 y 13. Esa última semana corresponde de historia a Israel. Esta última semana está dividida en 3 años y medio, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son los que acabamos de leer. Luego vienen los segundos 3 años y medio en los que ocurre la gran tribulación. Entonces, pero aquí repito, ya está centrado en Israel. Por esto leemos en el versículo 15. Por consiguiente, cuando vean, más bien dicho, se den cuenta, quiere decir, la idolatría desoladora, la que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. El que lea, entienda. Esto es cuando, si ustedes van a Daniel 9, los últimos 2 versículos, ahí está esa profecía, que el ídolo, un ídolo desolador, va a ser colocado en el lugar santo del templo. Cuando esto se vea, esto es el anticristo, ¿no? Esto se lee en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Ahí van a leer ustedes esto. Se trata del anticristo, que va a sentarse como si fuera Dios en el lugar santo del templo. Entonces, Jesús está diciendo, cuando esto ocurra, hay que saber, Daniel dice, para que entender. Entonces dice el versículo 16, los que estén en Judea, o sea, esto está centrado ya en Israel, los que estén en Judea, corran hacia los montes, huyan enseguida, cuando vean eso. El 17, el que esté en la azotea, no vaya a su casa a sacar sus cosas, huya. El 18, el que esté en el campo, no regrese a tomar su manto, huya. 19, ay de las que están encinta o tengan lactantes en aquellos días. 20, oren para que esta huida no suceda en invierno o en día sábado. ¿Por qué? Porque Israel todavía guarda el sábado. Israel recién, para esa época, recién va a empezar a escuchar el Evangelio. Todo este tiempo no ha escuchado. Si ustedes ven ahora judíos mesiánicos, se llaman, la mayoría de ellos todavía está en la ley. Defiende básicamente el judaísmo, la ley, pero dice que Jesús es el Mesías sin darse cuenta, en la gran mayoría, qué pasó al morir Jesús, qué obra hizo Jesús, qué significó toda esa historia de él. Porque en ese tiempo, dice el versículo 21, será la gran tribulación, de una magnitud que no ha sucedido desde el principio del mundo hasta ahora y nunca sucederá. O sea, nunca ha habido ni va a haber, sino solamente en ese tiempo, la gran tribulación. Los que son como 3 años y medio, los segundos 3 años y medio. El 22. Y si esos días de la gran tribulación no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Muy bien, por causa del grupo de personas que, ustedes saben, Dios llama a muchos, pero a pocos escoge. Muchos son los escogidos, pocos los llamados. Los escogidos son los que se han dejado vestir de la justicia de Jesús. O como se lee en la parábola del capítulo 22 de Mateo, perdón. Los escogidos son los que llevan el vestido de boda, que es la justicia de Jesús, los que viven de fe. Esos son. Si es que no fuera por ellos, esos días no serían acortados y ninguna persona sería salva, porque todos llegarían a apostatar debido a la presión terrible de las pruebas que van a ocurrir, sobre todo cuando el anticristo esté ya haciendo su obra. Perdón. 23 al 27. Entonces, si alguien dice, aquí viene el punto, como
la parusía, o sea, la visita, es posible engañar, porque se puede decir que ya está aquí el Cristo. Pero la segunda venida, repito, no hay cómo engañar, por razón de que no hay cómo repetir las señales cósmicas. Entonces leo el 23 al 27. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está, en este lugar está el Mesías, no les crean. Si en este lugar está el Cristo, no les crean. Esto se refiere a la visita, porque Jesús, repito, no viene, esta visita no viene acompañada, la parusía no viene acompañada de señales cósmicas. Por eso se puede engañar. Por eso dice aquí. Entonces, si alguien dice, miren, está aquí el Cristo, no le crean. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para convencer de que ya está el Cristo aquí. Para convencer, si fuere posible, a los escogidos. 25. Miren, yo les he anticipado. Quieren engañar a los escogidos de que ya vino Jesús y no los llevó a ellos. Porque esta visita es para llevarlos a ellos, anticipadamente a la fiesta de bodas. Por esto es que hay el empeño tan grande en engañar, decir que ya está Jesús. Pero si uno ha estado viviendo por fe y está todavía en la tierra, quiere decir que no ha sido la receta, no ha sido vivir por fe, sino lo que estaba diciendo el anticristo y lo que decían antes, por la ley, por la justicia propia. Dice el 26, por lo tanto, si alguien les dice, miren, está en el desierto, no vayan. Presten atención, está en las cámaras secretas, no les crean. 27, aquí está la parusía como es. Porque como el relámpago viene desde el oriente e ilumina hasta el occidente, así será la parusía del Hijo del Hombre. Así será la venida, literalmente, así será la visita del Hijo del Hombre. Ustedes hay que discernir esto en este capítulo, este versículo 27 del versículo 31. En el 27, repito, dice, porque como el relámpago que viene desde el oriente y ilumina hasta el occidente. El relámpago viene dando señales. No, sorpresivamente cruza el horizonte, sorpresivamente. Así va a ser la visita, así será la parusía del Hijo del Hombre. Ahora 28. Ahora, en cualquier lugar donde se provee de un cadáver, allí se juntan los buitres. Esta es una forma hebraica de decir, donde hay muerte, hay esta presencia de los buitres. Por eso dice, donde se provee, literalmente, si se provee en algún lugar un muerto, en ese lugar, a ese lugar van a venir los buitres. Eso es todo lo que está diciendo. O sea, donde hay un muerto, va a venir el más mal. Estos animales, sabes que son de rapiña, ¿no? Pero entonces alguien preguntará, ¿y para qué es la parusía? La parusía está explicada en el capítulo 25. ¿Para qué? Para llevar los invitados a la boda. Esta boda que se consuma, invitados a la fiesta de la boda. Esta boda que se consuma en el cielo, cuando Jesús logró salvar a esta humanidad a la que va a llevar a la boda, a las fiestas de boda. Les recuerdo que las fiestas de boda están en Apocalipsis 19, los primeros versículos. Y en el mismo capítulo 19, desde el versículo 11, los primeros versículos está la boda, ¿no es cierto? Y después, desde el versículo 11, está la segunda venida. Entonces, no son la parusía y la segunda venida, no son la misma cosa, porque en la parusía solo viene acá a nuestra atmósfera, como el relámpago, ¿no es cierto? Y según Pablo, 1 Tesalonicenses 4, los lleva al aire y van a estar así para siempre con el Señor en el aire. Pero luego, ya entendiendo más, el capítulo 25 de Mateo, se ve que los lleva a la boda. El 28, bueno, ya leí el 28, ahora el 29, del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, recuerden esto, después de la tribulación de aquellos días,
va a venir lo que vamos a leer a continuación. Antes de eso estaba en la tribulación. En otras palabras, la parusía va a ocurrir en la tribulación, en la gran tribulación. La parusía, la venida, la visita más bien, va a ocurrir en la tribulación. 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, las fuerzas, las potencias del cielo serán sacudidas. Empieza una tragedia cósmica. 30. Inigualable, inimitable. No hay cómo engañar sobre esto. Por esto que no hay falsos cristos y falsos profetas para esto. Pero para la parusía sí, para la visita. Para la que está descrita en el versículo 27, no se olviden. 30. Entonces aparecerá el 30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aquí sí, una señal cósmica, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En ese tiempo se lamentarán las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque está visible. En la parusía es como ladrón en la noche la venida. En esta no, imposible. Hay señales cósmicas generales. Por esto dice, se lamentarán las tribus de la tierra al ver la señal del Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Un evento extraordinario, sobrenatural, visible, absolutamente visible. 31. Y enviará a sus ángeles con sonido poderoso, con trompeta de un sonido poderoso, y juntará a los electos de las 4 extremidades del cielo, del un extremo al otro. Estos electos porque esta última parte fue separada para los judíos, para que escuchen el evangelio de los judíos. Y muchos van a aceptar. Esto también leemos en el libro de Daniel, el último capítulo, el capítulo 12, de un extremo a otro. Muy bien. Jesús ya está viniendo. Claro, un detalle más detallado esta venida está en Apocalipsis 19, desde el 11 en adelante. Ahí van a ver lo que ocurre en la tierra, cosas espantosas, ¿no? 32 y 35. Pero aprendan de la higuera esta comparación, les dice Jesús. Cuando las ramas se ponen tiernas y sus hojas dan frutos, saben que está cerca el verano. Así también ustedes, cuando vean todo esto, sepan que está cerca a las puertas. 34. En verdad les digo que no vendrá esto. Aquí hay la traducción que hay en otras versiones es un poquito, dice, no pasará esta generación, dice, sin que todo esto ocurra. Esto no ocurrió, refiriéndose a la generación que estaban ellos, los discípulos. No ocurrió. Lo que ocurrió fue la destrucción de Jerusalén, pero no, nada más de esto. Porque literalmente dice, ni de lejos pasará de cerca de esta generación. Es lo que dice literalmente. Dice, no vendrá ni de lejos a esta generación cuando esto llegue a suceder. La traducción es un poquito difícil, pero realmente esto quiere decir que no va a ocurrir cerca de esa generación. 35. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Así es que ni piensen que esto no va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Ahora aquí la dificultad que hay en este capítulo es, repito, que se confunde el versículo 27 y el versículo 30 como si fueran la misma cosa, pero no, son dos cosas. El uno ocurre dentro de la gran tribulación y el otro inmediatamente después de la tribulación. Bueno, espero que al continuar estudiando el resto del capítulo, que haremos la próxima semana, se va a esclarecer algunas cosas. Les agradezco por su atención. Que Dios bendiga a ustedes y a sus familias.